a la clase de penal general. Buenos días. Buenos días, Arelis, Karina. Buenos días, Hilary, Analía, Carla, Alejandra, Mirja, Camero, Diana, Jim. Buenos días. ¿Cómo amanecen? Gabriela, buenos días. Es que estaba viendo las excusas y Mude, Sandoval, Amaya, Chembarría. ¿Cómo amanecieron hoy? Bien. Pareciera que no. No los escucho. Hoy es 9 de octubre. A ver, están Orlando, Erika Hans, Luis Hidalgo. A ver. Amaya Gret. Presente, profesora. Rapidito, por favor. Edwin Benítez. Bravo, Erika. Briseño Laura. Camero. Presente, profesora. Castillo Daniela. Cedeño Maciel. Chávez Zulay. Presente. Chembarría. Presente. Nayeli Cruz. Debutó. Mirja. Presente. Flores Jesús. Winston Fuentes. Garcés Linet. Jiménez Carla. Presente, profesora. González Virinia. José González. Ana Claudina. Hidalgo Luis. Juané Diego. A mí me pareció que Hidalgo Ruiz entró. Le sale reconectando, profe, como que no le deja entrar. Vamos a ponerle aquí, porque ahí lo veo en el, como que el audio, no sé, no le funciona. Juané. Martínez Hilary. Mercado Britney. Presente, profesora Hilary Martínez. Yo cuando ustedes se demoran, les voy a poner tardanza. Britney Mercado. No está. Lisbeth Presente, Mode. profe. Presente. Murillo. Presente. En ella Alejandra me puso excusa. Ponce José. Priscila escribió excusa. Sofía Rodríguez. Sánchez Carla. Aileen Sandoval. Presente, profe. Santana Nayaret. Torres Joel. Tuñón Analía. Presente. Valdés Orlando. Presente. White Maurielca.
Jean Beatriz. Presente. Profesora, disculpe que no ponga la Jonathan cámara, es Guerra. que tengo la computadora medio dañada. Un momentito, por favor. Jonathan Guerra. Presente, profe. ¿Quién está hablando? ¿Quién me habló? Yo, Beatriz, que disculpe que no ponga la cámara, es que tengo la computadora medio dañada. Ajá. Bueno, todos los demás en vista, por favor. Todo el mundo en vista, menos la joven Jean, que acaba de dar la excusa. Todos los demás en vista. ¿A usted le gustaría que su profesora no se ponga en vista? Ya estamos acabando, muchachos. Hay que hacer el último esfuerzo. Ya estamos saliendo de esto. A ver, Gret, ¿dónde quedamos la clase pasada? ¿Ya vimos la extinción de la pena? Profesora, disculpe, es que Ya le puse cuando me llamó no tardanza la lo escuché. que... Bueno, ya le puse tardanza. Tú entraste después que yo te pasé el nombre, así que te puse tardanza. Ah, bueno, ok. A ver, La última clase, profesora, terminamos el... ¿y qué pasó con primer Modes? PT. Que le estaba preguntando a... No, a Gret era que le estaba preguntando. ¿Qué pasó? A ver, dime, explícame. Bueno, profesora, la última clase estábamos viendo las diapositivas de la ejecución de la pena. ¿La terminamos o no, Diana? Sí, profesora. Sí la terminamos. Hoy tocaba era ejecución. Perdón, extinción, ¿verdad? Sí. Tienen que entregarme hoy una sumativa, ¿se acuerda? No se acuerda para nada. Sí, Hoy es profesora. De hecho, yo le tengo una pregunta. O sea, la prueba sumativa se tiene que realizar como, o sea, con los primeros pasos de la individualización de la pena, ¿cierto? Que es enumeración de los hechos, el procedimiento. Oiga, y para luego eso se analizamos aquí, igual que analizamos, si ustedes se fijan. Ok. Gracias. Lo mismo. Ahora les pongo ahí en extinción de la pena. Esto es rapidito. La pregunta la dejamos para la siguiente clase. Toda la otra semana es debate. Preguntas. Toda la otra semana. Bien, vamos con la extinción de la pena. Está viendo, ¿verdad? Sí, profesora. Bien, Diana. Bien. ¿Qué significa extinción de la pena? Mire, para alguna parte de la doctrina, la extinción de la pena es la última etapa de la pena. Yo pienso que no es la última etapa de la pena porque en realidad la última etapa de la pena sería cuando ya la persona está en libertad y habría que esperar los 5 años después que él está en libertad para ver si no ha incurrido en la comisión de una figura delictiva. Pero en términos generales, la extinción de la pena implica que ya finaliza la responsabilidad penal de... Déjenme darle entrada aquí a todos compañeros de ustedes. Bien, la extinción de la pena implica, voy a poner esto acá porque van entrando tarde. Y esto se fue un revolú. Bien, la extinción de la pena implica
que ese vínculo, ese nexo de responsabilidad penal que tenía el agente, el victimario o sujeto activo, producto de la realización de la figura delictiva con la víctima, finalizó. Se acabó. Amaneció con una alergia, no sé de qué. Se acabó, finalizó. Ya la responsabilidad penal del sujeto activo finalizó. Por eso es que hay un sector de la población que dice que allí esto constituye la última etapa de la responsabilidad, la última etapa de la pena, porque ellos toman en consideración es que se rompe, ya se finaliza, no se rompe, se finaliza el vínculo o nexo de responsabilidad penal entre la víctima y el victimario. ¿Dónde está ubicado este tema de la extinción de la pena en los artículos que van del 115 al 122 del Código Penal panameño? ¿Cuáles son las características de la ejecución de la pena? Las características de la ejecución de la pena son, uno, esto es un tema de carácter procesal penal. Se extingue el vínculo entre el victimario y la víctima que le genera una responsabilidad penal producto del delito que el victimario realizó. Esta extinción de la responsabilidad de la pena puede darse durante el desarrollo del proceso penal. Se acuerda lo que estuvimos hablando en los subrogados penales o una vez que se dicte la sentencia. Y están reguladas por la norma penal y procesal penal. ¿Cuáles son las causas o formas de extinción de la pena? Las causas de extinción de la pena, nosotros lo vemos que se encuentra en el libro primero del Código Penal y están regulados en los artículos que van del 115 al 118. Fíjense que me he tomado la molestia de pintarles de un color distinto cada una de las diferentes causas de extinción de la pena. La muerte del sentenciado. Si la persona que cometió el hecho delictivo fallece, se extingue la pena y la pena no se le puede aplicar a ningún pariente familiar del victimario, puesto que el derecho penal es personalísimo. El cumplimiento de la pena es simple y sencillamente que esa pena impuesta por el juez en la sentencia, el privado de libertad, el victimario la cumplió, le aplicaron 6 años de prisión, transcurrieron los 6 años. Él cumplió su pena, se extinguió la pena. El perdón de la víctima en los casos que están autorizados por la ley. Acuérdese que esos casos nosotros los vimos en el desistimiento de la acción punitiva. El desistimiento de la acción punitiva que lo vimos en los subrogados penales. Esos son los casos que permiten el perdón de la víctima. El indulto, la amnistía y la prescripción. La rehabilitación y otros casos que la ley establezca, puede establecerse algún tipo de situación que se regule y que implique que se extingue la pena. Vamos a ir con el indulto. Estos últimos, como tienen artículos específicos, por eso solamente los mencioné. Fíjense, en el 116, síganme aquí con el cursor, está tanto el indulto como la amnistía. Estas son causas de extinción de la pena. El indulto, pero ambos son por motivos políticos. El indulto es potestad del presidente
en concordancia con el ministro de gobierno. Aquí se extingue la pena y solo se le aplica a una persona. El indulto es de manera individual, de persona en persona. En cambio, y es por delitos políticos. En cambio, la amnistía es una gracia, es decir, el órgano legislativo puede conceder esa amnistía a todas las personas en grupo. Una gracia es un beneficio que recibió la persona. Se la da a varias personas que incurrieron en la comisión de un delito de naturaleza política. En el indulto es individual, hay que hacer uno para cada persona. Uno es individual. Él extingue la acción penal y la pena. Mire que se lo he pintado. Extingue la acción penal y la pena. La amnistía. El indulto no extingue la acción penal. Solamente extingue la pena. Se da por delitos políticos. ¿Qué son los delitos políticos, profesora? Los delitos políticos los podemos separar o identificar en dos grupos. Uno, son todos los delitos contra la personalidad jurídica del Estado. Esos delitos contra la personalidad jurídica del Estado se encuentran en el título 14 del libro segundo del Código Penal panameño. Delitos contra la personalidad jurídica del Estado. Y ese capítulo 14 está conformado por dos figuras delictivas o dos capítulos que conforman esos delitos contra la personalidad del Estado, que está delitos contra la personalidad interna del Estado y delitos contra la personalidad internacional del Estado. ¿Qué sucede ahí? Allí tenemos, por ejemplo, el delito de sedición, cuando hay un grupo que se levanta en contra de un gobierno de turno legítimamente constituido o aparentemente legítimamente constituido. Esa es sedición. Hay, por ejemplo, también es delitos contra la personalidad jurídica del Estado, delito de agresión, los crímenes de agresión, porque ahí está vinculado las invasiones, delitos contra la personalidad internacional del Estado. La otra clase de esos delitos políticos son delitos comunes que tienen naturaleza política. Una persona que es un dirigente político y que va en contra de los lineamientos del gobierno de turno y ya se ha convertido en una figura que gana adeptos, que tiene adeptos. El gobierno de turno no le agrada esa situación, entonces ese gobierno de turno averigua dónde trabaja esa persona. ¿Dónde trabaja Winston? Que me está aquí levantando a la gente y me está ocasionando un problema. No, Winston trabaja en el Ministerio de Economía. En el Ministerio de Economía y Finanzas. Así, ¿en qué departamento? No, que está en el departamento de contabilidad. Muy bien. ¿Quién es la jefa o el jefe? No, que la jefa es Diana Murillo. Bien. Entonces yo vengo y hablo con Maurielka, que es mi asistente, y le digo, váyase allá donde Diana y dígale a Diana que le asigne otras funciones a Winston y entre esas funciones le asigne firma de cheques. Estoy dando nada más, formando un ejemplo para que usted vea el otro tipo
de figuras de delitos políticos. Y que esa orden no se la dé por escrito. Y además, que después que él firma eso, que lo ponga a firmar rápido, le hagan una auditoría. Asimismo le dice Maurielga a Diana y Diana hace eso. Le dice, venga acá Winston, usted va a hacer aquí mi segunda firma, y se pone un cabestrillo Diana en la mano. No puedo firmar y usted aquí es mi persona de confianza porque fuimos compañeros de la universidad. Winston firma. Transcurren 15 días o un mes. Ya Winston no sigue firmando cheques. Diana ordena una auditoría. Cuando Diana ordena una auditoría, dice, aquí faltan, aquí usted tiene un faltante, aquí hay unos cheques que usted firmó. ¿Quién le mandó a firmar esos cheques? No, que usted a mí me dijo que firmara los cheques. Yo le dije que firmara los cheques. Búsqueme la nota que yo le envié diciéndole que usted iba a hacer, que usted iba a firmar por mí. No, pero es que tú me dijiste que yo era tu persona de confianza, que como nos graduamos de la universidad, fuimos compañeros. No, Winston, yo no te dije eso. Y le interpone una acción penal. Usted ha escuchado una expresión que forma parte del folclore urbano del caló, que dice, le hicieron una cama. A fulano de tal le hicieron una cama. No es que le arreglaron la cama, que compraron una cama y que le pusieron ropa de cama. No. Eso quiere decir, le han fabricado una situación y la persona cayó fácilmente. Entonces, esa es la segunda clase de delitos de naturaleza política. Usted en realidad no va a encontrar en el código que exista un título que diga delitos políticos. No lo va a encontrar así, ni en ninguna parte. Profesor, entonces, ¿de dónde usted saca que eso es delitos políticos? La doctrina. La doctrina explica los delitos políticos de esa forma. En principio, son todas aquellas acciones que afectan la personalidad jurídica del Estado. Las personas que incurren en delitos contra la personalidad jurídica del Estado puede considerarse que sean delitos políticos, como puede considerarse que no hay allí un delito político, sino que simple y sencillamente la persona quería dinero, por ejemplo en sedición, pero lo van a procesar por sedición. Va a la marcha y le dieron $1000 para que fuera a la marcha, que nunca dan $1000. Le dan a la gente dije, $5, $10, $20 para que vaya a la marcha. Y la otra clasificación son delitos comunes de naturaleza política. Pero fíjese una cosa interesante con el indulto. Con el indulto se extingue la pena, pero no se extingue la acción penal. Es decir, si surgen nuevos elementos, esa persona, nuevos elementos en el proceso que reafirmen la comisión de una conducta delictiva y se considere que está alejado de ser un delito político, escúcheme bien, se inicia nuevamente el proceso penal, porque no se extingue la acción penal. Sin embargo, en la amnistía se extingue la acción penal y la pena. ¿Qué pasa con el perdón del ofendido? El perdón del ofendido que está en el 117 ocurre lo siguiente. Si son
varios los ofendidos y es el victimario, cada uno de los ofendidos, de las víctimas o de los apoderados legales, debe darle el perdón al sentenciado, al imputado. Si son 4 los ofendidos, 1 el imputado y solamente 3 lo perdonaron, el proceso penal va a quedar con respecto a esa persona que no lo perdonó. En cambio, si son varios los imputados y uno solo el ofendido, y ese ofendido perdona a uno, ese perdón va para todos. La rehabilitación tiene que ver como pena secundaria. Cuando la rehabilitación se extingue, quiere decir que una vez cumplida la pena principal, ya no se llevará a cabo, la pena accesoria. Y aquí tiene que ver con el arrepentimiento de la persona, su buena conducta, que ya hayan transcurrido 2 años. Acá en esta transparencia, yo le hago la explicación que le hice en esta plantilla, que ahora le llaman PPT, tan horrible que suena eso, PPT. La explicación que yo le hice en esta plantilla es lo que usted va a leer aquí. Si el sentenciado, es decir, la persona que ha sido identificada judicialmente como responsable por la comisión del hecho punible fallece, ¿se fija? Esto es tal cual como yo se lo tengo en su libro de texto. No lo vamos a repetir porque ya les expliqué. Cuando usted lo esté estudiando, léalo detenidamente, aunque lea esta plantilla, porque esta otra plantilla resume la explicación verbal que le acabo de dar. ¿Cuándo prescribe la pena? Profesora, usted nos va a explicar cuándo prescribe la pena, pero ¿qué es la prescripción? La prescripción quiere decir en palabras sencillas que ha transcurrido un tiempo que se estableció para hacer algo y durante ese tiempo no se hizo nada. Quiere decir que después no se va a poder hacer. Por ejemplo, ustedes tienen que entregar una actividad hoy, una evaluación hoy, una evaluación sumativa. Esa evaluación sumativa tiene fecha de entrega el viernes 9 de octubre. Después del 9 de octubre, su tiempo de entrega prescribió. Si usted no lo entregó, ya no puede entregarlo. Le pongo otro ejemplo. Usted tiene que presentarme una investigación sobre el oso polar. Bien. La investigación sobre el oso polar me la va a entregar del lunes 12 de octubre al viernes 16 de octubre. Y resulta que pasó toda esa semana y usted no entregó la investigación del oso polar. Ya no la puede entregar. Su tiempo prescribió, se acabó. Prescripción quiere decir el tiempo finalizó. El tiempo establecido para realizar algo finalizó. Y si usted no hizo eso estipulado, establecido para hacerse en ese tiempo, ya no lo puede hacer. Eso es lo que significa en términos generales la palabra prescripción. Tiempo de prescripción. El tiempo se acabó. Lo que se tenía que hacer en ese momento y no se hizo, ya no se puede volver a hacer. Aquí me dice
en que esa pena privativa de libertad, la primera forma de prescripción, ¿cuál es? Cuando el cuando el tiempo establecido en la sentencia se cumplió la pena. Pasaron los 7 años, ya prescribió. Eso es lo que quiere decir aquí. En un término igual a la sentencia señalada, cuando la sentencia está ejecutoriada, es decir, que ha hecho tránsito a cosa juzgada. ¿Qué quiere decir eso, profesora? Que ya no admite ningún recurso en contra, que la pueda cambiar, que la pueda modificar. Cuando son penas de día multa o arresto de fines de semana, la pena va a prescribir a los 3 años. Hay una condición, por ejemplo, cuando es el pedido de extradición. Cuando el juez de cumplimiento, por cualquier razón, hace un pedido de extradición a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, solicita a través del Ministerio de Relaciones Exteriores que se vea la extradición de una persona, durante ese tiempo que dura el proceso de extradición, se suspende la prescripción. Es decir, no va corriendo el tiempo para que nosotros digamos, mira, es que eran 4 años y como ya pasó 1 año, pero ese año fue en el papeleo para la extradición, ya nada más quedan 3. No, se imagina que no pasó, que no sucedió. Y esto solo se mantendrá durante 1 año, porque es el periodo que puede durar un proceso de extradición. Cuando sea el resultado de concurso de delito, se suspenderá la prescripción de la pena durante el periodo de cumplimiento de una pena previamente impuesta. Acuérdense que en el concurso de delito es la sumativa de los delitos cometidos que no pueden pasarse de 50 años. Entonces se toma en cuenta la primera pena del primer delito que se cometió, que no prescribe jamás los delitos de terrorismo, los delitos de desaparición forzada y los delitos contra la humanidad que están en el título 15 del libro segundo del Código Penal. Abra su código en la parte del índice. Maurielca, lea, busque nada más el índice de su código. Aquí hay gente que se está durmiendo, hombre. Busque el índice. Los códigos tienen índice. Léalo, el índice. ¿Se me escucha? Sí. Ok, va para allá. Ok, el índice dice, libro primero, la ley penal en general. No, mi amor, título 15. Vete al va para título allá. 15 del índice. Ok. Título 15. Voy. Delitos Aquí contra está, la delitos humanidad. contra la humanidad. Capítulo primero, diga, a ver. Delitos contra el derecho internacional de los derechos humanos. Capítulo segundo, delitos contra las personas y los bienes protegidos por el derecho internacional humanitario. Capítulo 3. Sáltate al capítulo 4. Al capítulo 4. Ajá. Delitos contra la trata de personas. El quinto. El capítulo. Vamos para allá. Lee el capítulo 5. Capítulo 5, tráfico ilícito de migrantes. Bien, fíjense. Estas 4 figuras delictivas. Estas 4 figuras delictivas constituyen delitos contra la humanidad. En el capítulo primero, usted ve ahí delitos contra el derecho internacional de los derechos humanos. Ahí está inmerso lo que es genocidio y delito de lesa humanidad. Delitos contra las personas y los bienes protegidos por el derecho internacional humanitario. Las disposiciones comunes no es figura delictiva.
Delitos contra la trata de personas y tráfico ilícito de migrantes. Cada vez que estemos ante la presencia de esas figuras delictivas, no prescriben. 30, 40, 50 años después, usted puede interponer un nieto, un bisnieto, un tataranieto, una acción penal en perjuicio de esas personas. La desaparición forzada de personas, que es un delito contra la humanidad en instrumentos internacionales, aquí en Panamá lo tenemos como delitos contra la libertad individual. Ahora, esta extinción de la pena no incluye el comiso. El Estado se queda con los instrumentos utilizados en la comisión del hecho punible. Quiero que esté aquí atenta a lo que le voy a decir. Atento. Cuando hay una figura delictiva, cuando se da una figura delictiva, entre todas las cosas que surgen, nosotros podemos separar dos grupos, dos situaciones, dos aspectos que yo le he puesto aquí. Del delito surgen dos aspectos. El primero, la acción penal. ¿Qué es eso de la acción penal, profesora? Los mecanismos, los recursos legales que tiene la víctima o su apoderado legal para iniciar la acción penal. Puede ser denuncia, puede ser la querella o demanda penal, que significa lo mismo. Y eso está regulado en el Código Procesal Penal. Otro de los aspectos es la pena, y eso está regido por el Código Penal. Extinción de la acción penal. Es decir, cuando esa víctima no puede interponer una acción penal o no interpone una acción penal. ¿Por qué razones la víctima no interpone una acción penal? Porque se murió el imputado, porque el victimario se murió, y como el derecho penal es personalísimo, por el desistimiento. Acuérdense, esto también va vinculado con los subrogados penales. Vimos el desistimiento de la acción punitiva, la prescripción, la amnistía solo en casos de delitos políticos, el cumplimiento total del acuerdo de conciliación con respecto a los aspectos económicos, plazo de prescripción de la acción. Es igual al máximo. Uno, tenemos que ver el máximo de la figura delictiva. Por ejemplo, esto se lo preguntan mucho a ustedes, sus amistades, sus parientes, desde que saben que son estudiantes de derecho. Si usted le viene a un amigo y le dice, oye, yo fui víctima de un hurto, ¿hasta cuándo yo tengo para interponer, para ir a presentar mi querella, mi acción penal? Entonces usted se va al artículo 213 del código. Y usted en el artículo 13 del código se fija en la sanción. Usted primero le dice, cuéntame cómo fue que te hurtaron, para ver si ahí hay agravantes o no hay agravantes. Vamos a decir que le llevaron la cartera donde tenía $5,000 y se la jalaron, nada más, que no le pusieron ningún arma, nada. Entonces estaría en el hurto simple, en el tipo penal básico, estaría en el tipo penal básico, esa es la expresión correcta, tipo penal básico del artículo 213. Y la sanción dice de 1 a 3 años. Y aquí le habla que en un plazo igual al máximo de la pena de prisión. La pena de prisión, el máximo sería 3 años. Entonces usted le dice a su amigo, oye, mira, tienes 3 años para interponer la acción. ¿Desde a partir de cuándo se cuentan? Desde el momento en que le hurtaron. Desde el momento en que le llevaron la billetera a su amigo. Eso ocurrió el día 30 de julio del 2019, por ejemplo. Bueno, 30 de julio del 2019
al 2021, 2021, 2, 2023, 2020, 21, 22, al 30 de julio del 2022, tiene esa persona, porque se han pasado los 3 años, y dice que es igual al máximo para interponer esa acción penal. ¿Se fija? Ustedes tienen que ver cuál es la figura delictiva. Me dice el numeral 2. Cuando no tienen penas privativas de libertad, es decir, que tienen la imposición de otra sanción, entonces tiene 3 años contados a partir del momento en que se lleva a cabo esa acción. Pero mire lo que yo le puse en un recuadro rojo y otro que le subrayé con rojo. Hay excepciones a la regla. Cuando es delito de peculado, enriquecimiento injustificado, delitos patrimoniales contra cualquier entidad pública, es el doble del máximo. Es decir, que si la figura delictiva decía que era pena máxima de 10 años, por ejemplo, entonces se tendría hasta 20 años. Si la pena máxima fuera de 15 años, se tendría hasta 30 años. Allí toca buscar la figura delictiva, buscar la pena y ver cuál es el tope máximo y doblarlo. Mire lo que tengo subrayado. No prescribe la acción penal. Terrorismo, delitos contra la humanidad y el delito de desaparición forzada. ¿Se fijó? No prescribe. Mire acá. Acá habla de la suspensión de los plazos de prescripción mientras dure el trámite de extradición en rebeldía del imputado, es que no se presente por más que lo llamen. Interrupción del plazo que le interrumpe la formulación de la imputación, acuerdo de mediación y conciliación, suspensión del proceso de prueba, no se cumplen las obligaciones de conciliación. Esto que yo les pongo aquí es un tema procesal penal, pero que está vinculado con el delito y que también es derecho penal. El inicio del plazo de la prescripción, que se lo expliqué en la plantilla anterior, a partir del momento de la consumación que se realizó el hecho. Igual en la parte de tentativa. Si yo hoy voy a la casa de Maurielca y afuera le grito, Maurielca, sal, que te vine a matar, y le apunto con un revólver, con una pistola, y Maurielca sale. ¿Cómo? ¿Pero qué pasa? Gritando también. Y llega la gente y me aparta de ahí, no, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Y me lleva una tentativa de homicidio. Y eso fue el 2 de julio de 2018. Bueno, a partir de ese momento empieza a correr el tiempo y tendría que irme al delito de homicidio para yo entonces ver cuál es la pena máxima y contar el tiempo a partir de ese momento. Igual que los delitos consumados. ¿Qué me dicen aquí de delitos continuados y permanentes? Son aquellos que el daño dura mientras se estén realizando los actos. Por ejemplo, en el secuestro, mientras no liberen al secuestrado, está el bien jurídico en daño. Esos son los continuados y permanentes. ¿Cuándo empieza a correr el término para interponer esa acción penal? En el momento en que liberen al secuestrado. Aquí hay algo interesante en los delitos contra la libertad e integridad sexual. Cuando la víctima es un menor de edad, el tiempo empieza a correr
a partir del momento en que ese menor de edad cumpla 18 años. Violaron al menor a los 9 años. Claro que entre más pasa el tiempo, se corre el riesgo de que ese violador se vaya del lugar, salga del país, las pruebas desaparezcan. Entonces, cuando ese menor cumpla 28 años, empieza a correr el tiempo y usted se tendría que ir al delito de violación de menores, que aquí lo manejan como un agravante en el 175, y la pena es la punibilidad de 12 a 18 años. Y me dicen que es el doble del, y me dicen que es el máximo de la pena. El máximo de la pena. Cuando él tenga 18 años, entonces, desde los 18 años hasta los 36 años, él puede interponer esa acción penal. ¿Quién interpone ¿quién interpone la acción penal? La persona afectada en el proceso. Por ejemplo, hay acciones, la acción penal siempre es pública. Por eso es que siempre está un fiscal en todo proceso, aunque según el sistema procesal penal acusatorio esté regido o coordinado por un juez de garantía. Acción penal eminentemente pública que la autoridad solo con el conocimiento de la figura delictiva puede proceder, interponer e iniciar el proceso. Es decir, que escuche una noticia en la radio, en cualquier medio de comunicación, un periódico, llama a la autoridad y le dice, mire que aquí hay una casa en la barriada que emite un hedor horrible, no se ve que nadie llega ni nadie sale y hay un muerto ahí, no. Cuando va la autoridad y hay un muerto, se inicia inmediatamente el proceso penal contra quien resulte responsable. Hay una acción pública dependiente de instancia privada, es decir, el afectado inicia el proceso. Si no lo inicia el proceso, si no, el afectado no se puede iniciar el proceso, aunque la autoridad tenga noticias. Pero una vez que se inicia, el afectado no puede decir, ay, ya yo no quiero que siga esto, no. Eso va a seguir. Que el acoso sexual y abuso deshonesto cuando la víctima sea mayor de edad, delitos contra la inviolabilidad del secreto del domicilio, estafa y otro fraude, apropiación indebida, usurpación y daño. 112, sigue acá, falsificación de documentos en perjuicio de particulares, delito de fraude de energía eléctrica o de agua. De acción privada. Cuando es exclusivamente de acción privada, la víctima inicia el proceso y la víctima puede arrepentirse en el camino y finaliza el proceso. Es delito contra el honor, competencia desleal, expedición de cheques sin fondo, revelación de secretos empresariales. Acuérdense los delitos que vimos en procesos de solución alterna, de solución de conflictos, en el desistimiento de la acción punitiva, ¿se acuerdan? Que ahí vimos una serie de figuras delictivas. Siempre que permitan eso, puede la persona arrepentirse en cualquier momento. Por eso es que procesal hay que darlo con penal. Procesal penal. Cheque. Usted debe acordar del artículo que hablamos en
los procedimientos alternos de solución de conflicto cuando hablamos del desistimiento de la acción punitiva. ¿Quién recuerda el artículo? A ver. ¿Quién recuerda ese artículo? ¿Qué va a recordar el artículo? Hombre? ¿Qué va a recordar el artículo? Nada. ¿Quién recuerda el artículo? Vamos a buscar el índice del código. Y para recordar el artículo, mi página 148, el artículo 201, que ya lo vimos en los subrogados penales. Desistimiento de la pretensión punitiva. Mire, yo voy a poner aquí, ya se están aquí entrando mis otros estudiantes. Vamos para terminar rapidito. Vamos a terminar rapidito la acción restaurativa. En la acción restaurativa no es más que el pago de la indemnización por daños y perjuicios. Este es el nombre que recibe en el sistema procesal penal acusatorio. Esa acción restaurativa se puede exigir tanto durante el proceso penal como en un proceso de naturaleza civil. Incluso se pueden llevar los dos al mismo tiempo, porque aquí en Panamá se sigue la modalidad de que independientemente si usted la exoneran de responsabilidad penal en la comisión de un hecho punible, usted en vía civil sí la pueden sancionar al pago de indemnización por daños y perjuicios, porque señalan que solo el hecho de que la persona tuvo que iniciar un proceso penal porque ella creía, yo no estoy de acuerdo con esa postura, pero yo no soy la que hago las normas, debe pagar daños y perjuicios. Esa es la acción restaurativa. Esa es la acción restaurativa, el pago de daños y perjuicios. ¿Qué pasa con el indulto y la amnistía? Fíjese, el indulto y la amnistía no afecta el derecho de la víctima al pago de daños y perjuicios. Tienen que pagar daños y perjuicios a la víctima. Cuando no hay acción restaurativa, si ese imputado actuó bajo una causa de justificación, si actuó bajo una causa de justificación, entonces, pero también ahí hay una excepción. Si actuó bajo causa de justificación, no tiene que hacer pago de daños y perjuicios. ¿Por qué no tiene que hacer pago por daños y perjuicios? Porque la ley establece que la persona no incurrió en la comisión de una figura delictiva. Espérenme un minutito los estudiantes de tercer año. Un segundo que ya estoy terminando. Hay aquí una excepción a la regla. ¿Cuál es la excepción a la regla? Si usted actuó bajo causa de justificación identificada como estado de necesidad y afectó bienes patrimoniales, usted tiene que pagar el daño. Hubo una inundación muy fuerte, un terremoto, no se podía salir y resulta que en su barriada o saliendo de su barriada había un supermercado o había una tienda y habían menores en su casa que necesitaban leche y en esa les dio fiebre y usted sabía que ahí en esa tienda o en esa farmacia tenían medicamentos. Usted tuvo que romper estado de necesidad, romper las puertas porque había un caos en todo el país por el terremoto que hubo. Usted actúa amparado por estado de necesidad. No se le va a aplicar
la sanción de una figura delictiva, pero sí va a tener que cubrir todos los daños que hizo a la propiedad y todos esos insumos que usted se llevó. Ahora no procede la acción restaurativa si el imputado no participó en la comisión del hecho punible o los elementos que había no eran suficientes para determinar que hubo un delito. Fíjense, la autonomía de la acción restaurativa, la extinción de la acción penal no lleva consigo la extinción de la acción restaurativa que nazca del delito. Ya les expliqué. Por eso le puse ahí el ojo. Esto se puede llevar en el mismo proceso penal o en un proceso civil. Bien, con esto nosotros terminamos lo referente a la extinción de la pena. La próxima semana, hoy tiene que entregar su sumativa. La próxima semana, usted, vamos a tener la próxima semana los debates. Tiene que venir preparado con qué, con la sumativa que usted envía hoy, con la sumativa anterior. Yo de repente llamo, voy a cerrar aquí, yo de repente llamo a Jonathan. Jonathan no sabe lo que yo le voy a preguntar. Y usted tiene que prepararse también teóricamente. Y puede ser que yo a Jonathan le pregunte, explíqueme en qué consiste la ejecución de la pena. Y ya no le haga ninguna otra pregunta. Y yo llamo a Yamilet, a Camero, y le digo, comparta pantalla con el examen, la sumativa que usted envió, y desarrólleme aquí la pregunta 2, y debe proyectar la pregunta 2 de su sumativa. Y puede ser que yo llame a Winston y le digo, explíqueme la pregunta 2 de la sumativa y no lo mande a compartir pantalla. O yo llamo a Gret Marie y le diga, Gret, analíceme un artículo de opinión de lo que escribo en El Siglo. Comparta pantalla, póngalo ahí, explíquelo. O llamo a Zulay y le digo, Zulay, ¿qué artículo usted tiene preparado para analizar? Y comparto pantalla. Usted no sabe qué es lo que yo le voy a preguntar. Toda la semana. Voy a empezar con aquellos que no han presentado, que no han hablado todavía. Lo importante es que usted hable una vez. Con que usted hable una vez, eso le tapa cualquier escollo que usted tenga, que usted haya tenido en los documentos presentados. El día que tenemos la primera clase, que es el lunes, me parece que es el lunes o el martes, no recuerdo, lunes. Yo hago rapidito la presentación del módulo 3 e iniciamos toda la semana de debate. La clase es puntual. No quiero gente que esté entrando 30 minutos después. Si usted tiene problemas con el internet, no esté entre y salga. No, usted inmediatamente escribe y usted ve la clase vía YouTube. Entonces, esté preparado, por favor, puntuales, ¿sí? Bien, que ya tengo toda la gente del otro salón. Dios los bendiga ricamente, los quiero mucho. Hasta luego. Amén, profesor. Hasta luego.